Bueno, nuestra clase práctica. Hoy vamos a hablar de las patologías del sistema endocrino. Principalmente nuestro enfoque cuando hablamos de patología endocrino es a nivel de la glándula tiroidea. Pero también van a ver que en la diapositiva que se les subió vamos a mencionar referente a la glándula paratiroide y la glándula hipofisaria y la suprarrenal, ¿no? Algunas lesiones que también pueden aparecer en ella. Entonces, deben de leer todo el capítulo, ¿verdad? Relacionado a ellas especialmente, a todo lo que les voy a ir mencionando. Pero prácticamente dentro de este capítulo, de las lesiones que ustedes van a ver probablemente con mayor frecuencia son las relacionadas a la glándula tiroidea. Creo que ya estamos casi todos. Bueno, muy bien. Vamos con nuestra primera imagen. Fíjense aquí. Estamos viendo una glándula tiroidea, un corte macroscópico, ¿verdad? Secciones seriadas, porque eso es lo que estamos observando aquí. Secciones seriadas, fíjense ustedes la superficie externa, está encapsulada, un aspecto en parte quístico en su superficie externa, pero principalmente lo que llama la atención es la superficie de corte. Esa superficie de corte donde nos muestra múltiples lesiones de aspecto nodular. Si ustedes notan acá hay un nódulo, acá hay otro nódulo, varias lesiones nodulares. O sea, hay una alteración de la arquitectura, ¿verdad? De la morfología, de la macroscopía. Probablemente sea esto una resección completa, ¿verdad? Una tiroidectomía total, o de lo contrario puede ser que sea solo un lóbulo. Que muchas veces estas lesiones pueden afectar a un solo lóbulo o comprometer todo el espécimen, ¿verdad? Todo el órgano en sí. Y podemos ver también que en áreas como no son nodulares, estamos viendo que tienen cavidades, ¿verdad? De un aspecto en parte quístico, y parecería ser también que tiene una área fibrosa, que es lo que visualizamos aquí, porque les describo probablemente como un aspecto fibroso, porque eso es lo que parece a la macroscopía por esa coloración, ¿verdad? Una coloración blanquecina. Como todo, ustedes están viendo aquí, no hay áreas de hemorragia también, como esta que vemos, y estas áreas que de repente tienen ese aspecto fibroso, no impresionan tumoral, ¿verdad? Pero sí que hay un aumento de este órgano. Cualquier aumento de la glándula tiroides, recuerden, hablamos de un término que es el bocio, ¿sí? Dentro de lo que es el bocio, esto puede ser una hipertrofia o una hiperplasia. Ambos pueden acompañarlo histológicamente, pero a ese aumento le llamamos bocio. El bocio puede ser nodular o puede ser difuso o multinodular. Esa es los tipos de bocio que podemos encontrar justamente dentro de estos procesos adaptativos, porque en realidad es un proceso adaptativo que puede ir acompañado de hemorragia, de fibrosis, área de calcificación, todos los procesos adaptativos y degenerativos que suelen ir acompañando a estas lesiones. Y ustedes pueden notar a la histología que llama la atención, porque si esto es la imagen macroscópica y esta mi correlación histológica, yo puedo notar que hay un folículo, ¿verdad? Tiroideo de gran tamaño, y puedo ver que aparentemente hay un aplanamiento de sus células foliculares, ¿sí? Eso es lo que visualizamos aquí en esta imagen, lleno de coloides. O sea que me está mostrando un cambio correspondiente a un bocio coloide. Y por la macroscopía yo puedo ver que es un bocio coloide multinodular, ¿sí? Miren aquí, fíjense, otra forma de presentación donde podemos observar al corte nuevamente, está seccionado este órgano y vemos múltiples formaciones nodulares, también delimitadas, muchas de ellas con áreas de fibrosis. Por eso vemos esta estructura, porque lo habitual para decir que es un parénquima tiroideo normal, ustedes van a ver que esto no tendría ese aspecto nodular.
¿sí? Y en parte carnosa también que estamos viendo, que es lo que estamos visualizando aquí. Y aquí en áreas incluso medio gelatinosos, ¿no? Si uno palpa, a veces como que sale dentro de los espacios, dentro de las cavidades, porque estos son como se quedan como unas cavidades quísticas después, porque está lleno de material coloide, que es lo que estamos observando en esta imagen. Y en la histología le puede mostrar folículos tiroideos en diferentes tamaños. Y aparentemente estos folículos están en reposo. ¿Por qué ocurre generalmente esta patología? Porque el cuerpo recibe la información de que no se está produciendo suficiente T3 y T4, ¿verdad? Entonces empieza a hipersecretar dentro de este material coloide, pero no se reabsorbe para su liberación a la sangre. Entonces, como respuesta, hay un aumento difuso del tamaño de la glándula a expensa de una hipertrofia, como sería este folículo de gran tamaño, o una hiperplasia donde las células foliculares también empiezan a proliferar. Y lo vemos en el contexto de lo que correspondería a un bocio coloide multinodular. ¿Sí? Una patología muy frecuente en nuestro país, especialmente en zonas de la cordillera, que muchas veces la cirugía que uno, o sea, la pieza que uno recibe es más por la estética, ¿verdad? Porque hay un crecimiento exagerado de este órgano, entonces muchas veces da una alteración, produciendo compresión de órganos adyacentes, entonces uno muchas veces lleva a un acto quirúrgico por el tamaño abismal que pueden llegar a presentar este órgano. O esta imagen histológica, fíjense. Entonces estamos viendo la alteración de la arquitectura a expensa de la formación de múltiples estructuras nodulares. Y dentro de los nódulos nuevamente varios folículos linfoides de diversos tamaños. Fíjense los tractos fibrosos que están entre ellos. Puede haber cristales de colesterol, extensas áreas de fibrosis, de calcificación, porque como un proceso que se va adaptando y a la vez también trata de repararse porque puede ocurrir una inflamación por una rotura del folículo, entonces se van formando procesos adaptativos a ello. Aparte de la hipertrofia, la hiperplasia, también procesos degenerativos. Se degenera dando lugar a este aspecto histológico. Es lo que les puede mostrar a la histología. Entonces, un bocio coloide multinodular sería el diagnóstico para todas esas imágenes que estamos observando. Noten en esta, la siguiente, fíjense, una lesión tiroidea. Nuevamente vemos la pieza macroscópica, donde ustedes tienen el parénquima tiroideo, ¿sí? Vemos una tiroidectomía completa, ¿verdad? Ustedes pueden notar aquí que ese parénquima es una lesión difusa, ¿sí? No hay estructuras nodulares, hay un aumento de ambos lóbulos, del istmo, una superficie lisa, transparente, impresiona como un parénquima incluso normal, ¿verdad? Pero ustedes que notan a la histología, fíjense, aquí hay una estructura de un aspecto papilar, ¿sí? Eso es lo primero que les tiene que llamar la atención. No estamos viendo folículos, no estamos viendo estructura en forma de folículos tiroideos como la que acabamos de observar para el bocio. Sin embargo, vemos esta hiperplasia, áreas justamente de aspecto papilar, ¿sí? Que llama la atención, ¿verdad? Hipersecretor. Vamos a mirar en otra lámina. Fíjense, ampliamos y podemos ver que ese epitelio es un epitelio alto, hipersecretor. Se ven estas estructuras vacuoladas que muchas veces nos hablan de una hipersecreción, una glándula hiperfuncionante. Con estos cambios macroscópicos e histológicos y en la clínica con síntomas de hipertiroidismo nos ayudan a hacer el diagnóstico de una enfermedad que es la llamada enfermedad de Graves, ¿verdad? De Graves-Basedow, que se acompaña macroscópicamente de un aumento difuso de la glándula. Es un bocio difuso, no es nodular, una característica que vemos a la histología. Y recuerden que es lo que corresponde a una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Hay una hiperplasia difusa que se correlaciona
muchas veces con la enfermedad de Gray. Pero esto me tiene que indicar la clínica y con la histología y la macroscopía yo sospecho para hacer el diagnóstico. Bien, fíjense en esta imagen. Acá estamos viendo formaciones papilares y tenemos que saber diferenciar estas formaciones papilares si corresponden a lesiones benignas o corresponden a lesiones malignas. Y acá le está mostrando dos imágenes. Acá podemos ver esta formación papilar, ¿sí? Con eje fibroconectivo o sin eje fibroconectivo. Vamos a ver cuál es cuál. Y acá pueden notar ustedes, las células epiteliales que le van revistiendo no tienen atipia, ¿sí? Y podemos observar en contraste con esta, fíjense, hay atipia nuclear. Esas estructuras en forma de papila tienen un eje fibroconectivo. ¿Cuál es cuál? ¿Qué es lo que aparece en una lesión benigna? Como la que vimos, por ejemplo, en la imagen anterior, que puede aparecer en el contexto de una hiperplasia difusa, o una enfermedad de Gray, o un bocio con cambios, por ejemplo, donde aparecen estas estructuras. Lo llamativo es la presencia de estas papilas que carecen de un eje fibrovascular. ¿Qué significa? No hay un centro fibroconectivo aquí, sino que de un lado una cara del epitelio va del otro lado la misma cosa, y ustedes pueden notar acá que parece que hay tejido conjuntivo, pero en realidad casi nada, ¿verdad? Y eso es una característica que acompaña a las lesiones benignas. Sin embargo, en el carcinoma papilar ocurre lo contrario. Acá hay atipia nuclear. Pero para el término de carcinoma papilar, que yo lo que tengo en cuenta, se tenía previamente en cuenta siempre las ramificaciones, las papilas con sus ramificaciones, y luego la atipia nuclear, y podemos ver que esta tiene justamente un eje fibrovascular. Esa es una característica. Ustedes pueden ver aquí en todos los cortes, ¿verdad? Que hay tejido conjuntivo en este centro, a diferencia de las papilas que carecen, como dice aquí, para una lesión benigna, ¿sí? Que puedo ver en el contexto de un bocio, como les dije, o una enfermedad de Gray, por ejemplo, podemos encontrar algunas áreas, entonces nos llaman la atención y tenemos que mirar a mayor aumento para poder reconocer y hacer ese diagnóstico diferencial con una lesión papilar maligna. Bueno, muy bien. Hay lesiones que aparecen también aparte de estos cambios adaptativos que acabamos de ver en relación al bocio, que son los procesos inflamatorios que podemos ver en la glándula tiroides. Y miren aquí, ¿qué les llama la atención en esta imagen histológica? ¿Qué ven ustedes? A ver, Marcelo, Alejandro, Yamila, Vivian, ¿qué ven? ¿Qué células serían estas? Células gigantes. Células gigantes, correctísimo. ¿Vemos algún folículo? Y aquí hay algunos folículos. Fíjense. Con este material coloide que está en el interior. ¿Pero qué le pasó a la mayoría de los folículos? Al tener ese tamaño, ¿qué podemos decir que está sufriendo ese folículo? ¿Qué les parece? Atrofia. Exacto, hay una atrofia, ¿verdad? Una atrofia a expensa de un infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Un infiltrado inflamatorio donde, por la presencia de la célula gigante que yo veo aquí, ¿cómo le llamaría a esa inflamación? Que incluso tiene aspecto alguna de esas células, parecen células epitelioides, incluso alrededor, como en este campo, por ejemplo. ¿Qué estamos viendo en ese campo histológico? Que puede comprometer todo, generalmente este tipo de lesiones puede comprometer toda la glándula,
produce un aumento de la glándula, pero muchas veces en forma asimétrica. Esa inflamación que vemos ahí, que nos muestra, ¿qué dijimos? ¿Qué puede ser? ¿Cómo le llamaríamos? ¿De qué tipo de inflamación? ¿Aguda, crónica? ¿Una crónica específica? ¿Qué dicen ustedes? Según vemos esa imagen. ¿Qué les parece? Que hay otra célula gigante. ¿No? ¿Qué célula gigante? Una inflamación de tipo granulomatosa, ¿sí? Y como es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Pueden formarse verdaderos granulomas. Solo que estos granulomas no siempre tienen necrosis, una característica que solemos observar en este tipo de patología. Y cuando estamos observando un proceso inflamatorio, hablamos de lo que corresponde a una tiroiditis, ¿verdad? Una tiroiditis, y específicamente con esta imagen histológica, generalmente lo mencionamos como una tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de Kerbein, o una tiroiditis de células gigantes, el otro nombre también al que se le conoce a este tipo de lesión, donde suelen ser dolorosas, ¿sí? Y se presenta principalmente en mujeres que se manifiestan con dolor de garganta, alteraciones en la deglución, impresiona justamente como un cuadro infeccioso, ¿verdad? Muchos de este tipo de lesiones se desconocen las causas, pero la mayoría sospecha que están relacionadas, ¿verdad?, con procesos infecciosos que afectan a nivel del tubo digestivo superior. Y algunos lo refieren como un origen viral incluso, pero no se conoce con exactitud. Pero habría que descartar siempre, ¿verdad?, si uno le diagnostica este tipo de lesión, que el paciente no tenga también una tuberculosis. Porque si el paciente está con una tuberculosis y yo encuentro este tipo de lesión en la glándula tiroidea, siempre hay que sospechar, ¿verdad?, que no sea también una tuberculosis. O sea, esto ya hago por descarte si es que realmente mi paciente tiene tuberculosis. Pero lo llamativo, si vemos a la macroscopía, es que hay una afectación difusa, dolorosa, ¿verdad?, y es asimétrica, no afecta por igual todo el parénquima tiroideo. Y lo que me va a llamar la atención es justamente ese infiltrado inflamatorio granulomatoso. Fíjense, entonces, de repente la pieza macroscópica. Clínicamente, parece un proceso inflamatorio, pero también en el acto quirúrgico, al cirujano en sí, le impresiona como un proceso neoplásico, ¿sí?, como algo tumoral, por lo que ustedes pueden notar aquí al corte, afecta a algunas áreas, no afecta a todo el parénquima y se ve una coloración blanquecina en áreas bien definidas. Miren, este es el aspecto normal de la glándula tiroidea. Acá estamos viendo múltiples áreas de bordes poco definidos, no están bien delimitados. Entonces es el aspecto que muchas veces vemos en este tipo de lesión. Pero como les mencioné, tiene una sintomatología clínica de un proceso inflamatorio. Aquí podemos ver otro tipo de lesión también inflamatoria que podemos estudiar dentro del capítulo de la glándula tiroidea, donde también hay una atrofia de los folículos, fíjense, pero aparece algo. Aparecen estos nódulos linfoides incluso con centros germinativos. Y a la macroscopía, esa glándula tiroide parece un ganglio. Puede estar comprometida en forma difusa o formando múltiples nódulos. Pero lo característico es justamente ese infiltrado inflamatorio con formación de centros germinativos, que lo vemos muchas veces en el contexto de una enfermedad autoinmune. El paciente puede debutar muchas veces con un hipertiroidismo, ¿verdad? O si ya está en su fase bien avanzada,
hace un hipotiroidismo, como probablemente sea este caso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay atrofia de los folículos y lo vemos generalmente en el contexto de lo que es una tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de una tiroiditis Hashimoto, cuando hay una afectación difusa, ¿sí? Compromete todo el parénquima tiroideo. Y noten ustedes los cortes histológicos, entonces llama la atención la formación de múltiples nódulos con centros germinativos, algunos de ellos vienen aquí. Fíjense otra imagen histológica con áreas de fibrosis, formas de esta estructura nodular, y eso es lo que yo veo a la macroscopía. Por eso parece tipo lobulado en mi superficie externa. Pierde toda esa coloración habitual de una glándula normal y me impresiona un ganglio linfático. Como les dije, hay una afectación difusa. Otra característica que suele acompañar, aparte del infiltrado inflamatorio, es que esta célula folicular está tan estimulada que tiene un cambio metaplásico, cambia de morfología esa célula. Y empezamos a ver lo que definimos justamente como células aquí llamadas células de Hultle o células oncocíticas. Fíjense, las células foliculares tienen un citoplasma bien eosinófilo característico, ¿sí? Que empezamos a observar dentro de este corte histológico. Entonces, aparte de ver el compromiso difuso, veo los acúmulos linfoides con centro germinativo, atrofia folicular y la presencia de células oncocíticas. Son criterios histológicos que me ayudan a pensar en una enfermedad autoinmune que corresponde a la tiroiditis de Hashimoto. Este tipo de lesiones son muy importantes hacer los diagnósticos. ¿Por qué? Por el pronóstico que suele verse. Hay lesiones tumorales que acompañan muchas veces a estas lesiones, que son justamente el más frecuente suele ser un carcinoma papilar, luego le puede aparecer un linfoma, ¿verdad? Son lesiones tumorales que suelen verse en estos pacientes. El otro tipo de lesión inflamatoria con la que también tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial dentro de los procesos infecciosos, vamos a decirle, o de morfología inflamatoria, es esta tiroiditis. Que noten ustedes, si yo no le digo que esto es tiroides, prácticamente ustedes no van a poder reconocer. Hay una afectación también asimétrica, pero difusa de la glándula. Y fíjense ustedes aquí que probablemente cuando el médico recibe esa pieza piensa que es tumoral, por eso le colorea, que es lo que estamos viendo aquí. Hay una tinción, ¿verdad?, de tinta china que se utiliza generalmente para poder ver los márgenes de una lesión. Y acá estamos viendo ese aspecto carnoso, por ejemplo, se perdió, tiene un aspecto fibroso, ¿verdad?, sólido, altera totalmente ese parénquima, que es lo que estamos notando en esta imagen. Y a la histología que llama la atención. Hay un reemplazo del folículo. Fíjense los folículos que quedan aquí. Hay un reemplazo de ese folículo por una proliferación aquí marcada de tejido fibroso, ¿sí? Hay un reemplazo por tejido fibroso. Se fibrosó totalmente, además del infiltrado inflamatorio. Este tipo de lesiones tiene un aspecto clínico tumoral, porque ustedes le van a palpar probablemente, ¿verdad?, a nivel del cuello y van a encontrar que está todo adherido, porque esa es la característica, como una adherencia a planos profundos que puede tener este tipo de lesiones. Son trastornos raros que muchas veces vemos en adultos mayores y en ancianos. Una patología poco frecuente, por ejemplo, en niños, donde produce un agrandamiento de esa glándula tiroidea y la sintomatología más habitual que suele acompañarlo es una disnea, una dificultad respiratoria por el compromiso, ¿verdad?, que puede aparecer a órganos adyacentes. Bien fibrosante, que es lo llamativo a la histología que debemos justamente sospechar, ¿verdad?, para este tipo de lesión. Entonces la microscopía es el reemplazo de este tejido fibroso por los folículos, una atrofia marcada. Entonces el paciente, ¿cómo se va a manifestar? Con hipotiroidismo también.
puede incluso extenderse a células musculares que parece que van infiltrando, ¿verdad? Toda la estructura del cuello puede incluso ser comprometida por la fibrosis, pero no hay células neoplásicas, pero tiene un comportamiento maligno. Por eso muchas veces esto se va a cirugía, ¿verdad? ¿Qué diagnóstico recibe? Es lo que definimos como una tiroiditis de Riedel, también llamada estruma de Riedel, tiroiditis fibrosa o tiroiditis invasiva. Son los nombres que se le ponen, y probablemente en el libro de Robin creo que menciona como una tiroiditis de Riedel. Pequeñísima la descripción que le da para este tipo de lesión. Bueno, muy bien. Vayamos a las patologías tumorales que vamos a encontrar a nivel de la glándula endocrina. Primero, luego, antes que nada, incluso para las lesiones tumorales o estas anteriores que estábamos observando, un método diagnóstico antes de las biopsias es la punción. Es la punción aspirativa con aguja fina. Es lo que hace, se introduce una aguja, ¿verdad?, a nivel de la glándula tiroides, y eso se extrae el material y eso se extiende sobre una lámina. Un diagnóstico rápido, se utiliza un sistema llamado sistema de Bethesda, donde lo que vemos es la citología, o sea, vemos a la célula y nos ayuda a hacer el diagnóstico para las lesiones benignas y malignas principalmente. El sistema Bethesda utiliza varios rangos, del 1 al 6, ¿verdad?, para darnos justamente las características de una lesión, y algunas son bien específicas, por ejemplo, para el carcinoma papilar. Entonces, fíjense que es lo que podemos obtener en una punción, un extendido de células que pueden o no tener atipia. Entonces, si hay atipia, yo puedo reconocer que sea un carcinoma papilar, por ejemplo, porque más que nada para ello es lo más útil, no así para un carcinoma folicular, donde yo tengo que ver invasión vascular e invasión capsular, y eso yo no puedo observar en una citología. Acá solamente yo voy a ver las células epiteliales, con algunas características morfológicas que pueden verse. Fíjense en esta, por ejemplo, esta es una punción pero demasiado linda ya, que me muestra incluso su estructura en forma de papila, que en algunos casos se puede llegar a reconocer con esa facilidad, ¿verdad? Una buena punción no es la cantidad de sangre que tenga, porque muchos médicos se engañan pensando justamente que tienen mucha sangre en el material que están extrayendo y van extendiendo por varias láminas, y al final resulta ser que no vemos ningún componente celular folicular. Entonces no es útil ni al patólogo y menos al médico que va a tratar, ¿verdad?, para poder ayudarle a ese paciente. Entonces, esta punción, ¿verdad?, es un método de estudio citológico muy útil tanto para las lesiones benignas como malignas. Fíjense esa tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Ya sospecha el médico, le hace una ecografía, le hace su estudio serológico y después le realiza una punción. Y el patólogo, ¿qué le puede informar? Le puede informar la presencia de células foliculares, sin atipia, presencia de células oncocíticas, células linfoides. Entonces va hacia favor de una lesión benigna y probablemente correlaciona con la clínica, o sea, y si es que nos dan los datos clínicos, entonces eso puede corresponder justamente a lo que sería una tiroiditis de Hashimoto. Sin embargo, si sospecha una lesión nodular, única, fría, ¿verdad?, y se hace la punción y sale antelaciones celulares o a estructuras papilares, entonces sospechamos para un carcinoma papilar. Pero como le estaba diciendo, no me es de utilidad para un carcinoma folicular dentro de los grupos de tumores malignos. ¿Por qué? Porque necesito la observación de la afectación capsular y vascular para mi diagnóstico. Entonces puedo sugerir que sea una lesión folicular, pero no puedo hacer el diagnóstico de un adenoma o un carcinoma folicular con una punción con aguja fina. ¿Sí? Bueno, muy bien. Fíjense aquí, una lesión nodular, vemos de un lóbulo probablemente, bien delimitado, está aquí seccionado,
de aspecto gelatinoso, parece que tiene áreas de hemorragia, y tiene una fina cápsula. Noten ustedes que lo está envolviendo. Me dice para mirar la imagen histológica. Acá vemos otra más para ir mostrándoles justamente las lesiones, ¿verdad? Son nodulares, pueden tener áreas de fibrosis, y en la histología que yo veo como una zona que está bien delimitada, tiene una cápsula, ¿verdad? Una cápsula fina, veo adyacente el parénquima tiroideo que no está comprometido. ¿Esto en qué caso vemos? En lo que definimos como un adenoma folicular, ¿verdad? Son lesiones, la mayoría con una cápsula fibrosa, delgada, donde la arquitectura de esa zona tumoral es diferente del tejido adyacente. Pero no hay infiltración de la cápsula, no hay infiltración de vasos sanguíneos, no hay compromiso de ello. Entonces eso nos ayuda a hacer el diagnóstico de adenoma folicular. Y como le estaba diciendo, imagínense si es que le hago una punción a esta lesión. Yo voy a ver, va a salir muchas células foliculares probablemente si es que la aguja llega hasta esta zona. Puede haber atipia de las células foliculares, una característica que justamente no es un criterio único para decir que es un tumor maligno, porque se puede ver atipia celular, pero abundantes células foliculares, ¿verdad? Y si me dice que la ecografía es un nódulo frío, o sea, me describe la clínica, la ecografía, yo puedo justamente correlacionar y sospechar en un adenoma, pero es necesario la inclusión, ¿verdad?, de la pieza. Yo necesito la pieza completa para poder hacer el diagnóstico de un adenoma y hacer mi diagnóstico diferencial con un carcinoma. El carcinoma voy a tener que diferenciar, ¿por qué? Porque va a haber infiltración de la cápsula o infiltración de vasos sanguíneos. Porque muchas veces un carcinoma también puede tener un aspecto macroscópico bien delimitado. O sea, la histología es el que me va a ayudar a hacer el diagnóstico. Puede haber varios patrones, ¿verdad? Pero ustedes pueden notar, justamente tienen un aspecto de folículos. Esa es una característica que podemos ver a la histología. Pueden tener patrones microfoliculares, macrofoliculares, pueden tener áreas sólidas, incluso histológicamente, y todo ello correlacionarse con un adenoma. Combinaciones de variedades de patrones. ¿Tiene alguna implicancia estos patrones? No, para nosotros el diagnóstico histológico nada más, ¿verdad? Pero sabemos que es una lesión benigna. Otra más, fíjense, es de gran tamaño. La mayoría de los adenomas son lesiones únicas. Son lesiones únicas, bien localizadas, ¿verdad? Entonces hacemos una lobectomía, nunca se hace una resección solamente del adenoma, hacemos todo el lóbulo o todo el órgano dependiendo justamente de la afectación. Pero como les dije, en su mayoría son lesiones únicas, bien delimitadas y con una fina cápsula que lo envuelve. Y yo puedo ver la histología que se separa bien esa área de lesión con la zona del parénquima tiroideo que aparentemente está atrófico, ¿verdad?, por compresión. Entonces aquí hay algunas estructuras foliculares, áreas de patrón sólido con áreas de patrón de microfolículo. Una característica que observo en la histología. Bien, eso entonces en relación a un adenoma. El otro tumor tiroideo, que es el más frecuente que van a ustedes encontrar, es esta. Y acá estamos notando la característica de la formación de papilas, ¿sí? Noten nuevamente, tiene papilas con eje fibroconectivo. Pero antes que la forma de papila, lo llamativo que yo tengo que mirar aquí es la característica del núcleo de la célula. Fíjense que aquí ya se alteró totalmente. Esto no tiene estructura de un folículo tiroideo. Es un tumor maligno frecuente de la glándula tiroides que se denomina carcinoma papilar, por esa estructura de papila. Pero al igual que el adenoma, también tiene varios patrones, pero este es un tumor, como les digo, maligno. Entonces me voy a fijar si tiene o no papila. Tiene papila. Entonces ya
sospecho en un carcinoma papilar. Pero, ¿qué habíamos dicho anteriormente? Que también una papila puede ser una lesión benigna. Entonces, ¿qué voy a buscar? Si tiene o no tiene eje fibroconectivo. Tiene eje fibroconectivo, sospecho una lesión maligna. Después, ¿qué más busco? La característica nuclear. ¿Y qué tiene el núcleo? Fíjense las características histológicas que generalmente acompañan aquí a nivel nuclear. Tiene el núcleo vacío, ¿sí? El núcleo vacío, o llamado el ojo de la huerfanita de Anne, le llaman. ¿Por qué? Porque quitan de una revista que anteriormente se utilizaba, ¿verdad? Donde dentro de esta revista había un cómic, ¿verdad? De una nena que tenía los ojos vacíos. Entonces le correlacionan con eso, le hacen la comparación. Y acá estamos viendo este núcleo vacío que para nosotros corresponde al núcleo en vidrio esmerilado. No se ve justamente el nucleolo. El nucleolo está como que desapareció, entonces vemos a ese núcleo vacío, el halo claro. Esa es una de las características nucleares llamativas, ¿verdad? Que podemos encontrar. Otra que puede acompañar son las llamadas pseudoinclusiones, donde dentro del núcleo hay un pliegue de la membrana celular citoplasmática y eso lo vamos a ver como un halo en el interior. Ninguna de estas imágenes se ve. Vamos a mirar un poco en otra. Aquí la misma cosa, fíjense, le muestran eje fibroconectivo, la formación de papilas, proyecciones papilares, varias proyecciones papilares, y nos centramos nuevamente en observar cómo está el núcleo, ¿sí? El núcleo claro. Macroscópicamente, ¿cómo son? Son tumores sólidos, de bordes poco definidos. Miren ustedes, no hay como una cápsula, hay variedades que vamos a ir mirando después, hay otras variedades de este tipo de neoplasia, pero en esta estamos viendo que macroscópicamente es un tumor de gran tamaño, sólido, incluso muchas veces tienen áreas ya de aspecto papilar, como unas papilas que se proyectan dentro de la luz, dentro de la cavidad cuando tiene áreas quísticas. Y a la histología me fijo justamente en estas proyecciones papilares con la atipia a nivel del núcleo. Y aquí lo que le estaba diciendo, o tienen el halo claro, ¿verdad? Que sería el núcleo en vidrio esmerilado, o las inclusiones nucleares, fíjense aquí, un repliegue de la membrana, que es lo que suelen observarse aquí, las pseudoinclusiones nucleares, una invaginación del citoplasma, entonces da ese aspecto. Hernia citoplasmática dentro del núcleo. Y la otra característica, miren aquí, fíjense, este sería también otra pseudoinclusión. O de lo contrario, hasta estas hendiduras, unos plegamientos profundos de la membrana nuclear llamadas hendiduras nucleares. Esos son los cambios nucleares que suelen acompañar. Si de repente no vemos nosotros la papila, esa estructura en forma de papila, pero hay atipia a nivel del núcleo, me ayuda a hacer el diagnóstico de carcinoma papilar. O sea, no esperen que una imagen tenga siempre pliegues, tengan siempre proyecciones papilares para hacer el diagnóstico de carcinoma papilar. Es la alteración más que nada es a nivel nuclear. El rasgo más característico es a nivel de los núcleos. Eso es lo que tengo que mirar para hacer el diagnóstico. Es algo que puede acompañar también a la histología. De repente, acá estamos viendo la proyección papilar con la atipia nuclear y en algunos de repente no aparece eso, pero empiezo a observar esto, unas calcificaciones distróficas, concéntricas, que le voy a definir como cuerpos de Samoma. Eso se suele ver en el contexto de áreas de necrosis, ¿verdad? Se necrosaron algunas células neoplásicas y sobre eso entonces se deposita calcio, se da lugar a este tipo de lesiones. Por ejemplo, de repente encontramos algunos ganglios a nivel del cuello y aparecen estas calcificaciones. Siempre sospechar que no tenga algún carcinoma papilar, ¿verdad? Oculto, porque este carcinoma papilar puede ser de un tamaño muy pequeño también, que la vamos a definir como microcarcinoma papilar, cuando tiene un tamaño menos de 1 centímetro, ¿no? Tiene un tamaño milimétrico y que muchas veces son hallazgos casuales, incidentales,
por otro tipo de lesión. Un bocio, por ejemplo, y había sido un carcinoma papilar, un microcarcinoma papilar, por el tamaño que le encontramos. Y que pueden hacer metástasis, ¿sí? O sea, un microcarcinoma papilar puede presentar metástasis. Y la metástasis que hace este tipo de tumor es a nivel linfático, ¿sí? Por vía linfática. Miren entonces, tiene varios patrones de presentación macroscópica, como tumores sólidos, como en esta de bordes irregulares. Este tumor, este carcinoma papilar es multicéntrico. ¿Qué significa eso? Que afecta varios lugares, varios focos. Puedo encontrar uno en el lóbulo en el lóbulo derecho, por ejemplo. Puedo encontrar otro a nivel del istmo, puedo encontrar otro a nivel del lóbulo derecho. Por eso siempre una centellografía, una ecografía, ¿verdad?, completa de la glándula para tratar de descartar este tipo de lesiones. Fíjense esta, que acá estamos viendo la estructura quística y papilar. Por la macroscopía ya sospecho que esto sea un carcinoma papilar. Esta, por ejemplo, tengo que hacer mi diagnóstico diferencial, parece como un carcinoma folicular, por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene como una cápsula. Esta, por ejemplo, no es encapsulado, es bien difusa. Esta, sin embargo, por tener cápsula, sospecho otro tipo de lesión, pero vamos a ver que existen varios patrones o varias variaciones también que pueden acompañarse para este tipo de carcinoma papilar. Bueno, a esto es lo que le estaba diciendo, una lesión, un hallazgo casual, fíjense acá, dice encontrar en una autopsia, una lesión con proyección, con estructura de aspecto papilar pequeñita dentro del parénquima tiroideo y que corresponde al microcarcinoma papilar, una lesión que mide menos o igual a 1 centímetro de diámetro. Mayor a ese ya es un carcinoma papilar clásico, ¿verdad? La variedad clásica. Sin embargo, menos de ese o igual hasta 1 centímetro hablamos de un microcarcinoma papilar. Que como les dije, esto puede presentar una metástasis ganglionar, puede afectar al ganglio. Este tipo de lesiones vemos más en varones, por ejemplo, casualmente, porque el carcinoma o todas las patologías realmente de la glándula tiroidea es más frecuente en las mujeres. Pero el microcarcinoma es habitual, muchas veces un hallazgo en varones. Miren aquí, por ejemplo, esto es un ganglio linfático y encontramos esto, estructuras papilares, proyecciones papilares de ejes complejos con atipia nuclear. Miren nuevamente, el núcleo vacío, las inclusiones nuclear, los núcleos en vidrio esmerilado. Les mencioné que puede haber variantes, ¿verdad? Hay algunas variantes histológicas, tanto macro como histo, ¿verdad? Pero principalmente histológicas, que se les puede pedir que ustedes reconozcan. Y miren las variedades que puede presentarse, la tipo folicular, la sólida, la encapsulada, la difusa esclerosante, la difusa folicular, la de células altas, columnares, células en tachuelas, ¿sí? La clásica, ¿verdad?, que es la que acabamos de observar, y luego estas otras variedades, que en realidad es importante conocer estas variantes por su pronóstico. Muchas de ellas son más agresivas, vamos a decir, por su forma de presentación. Miren aquí, fíjense. Esta, por ejemplo, es la variante folicular. Parecen folículos, pero yo veo, no hace la estructura de papila. ¿Bien? Ustedes pueden notar ahí que no hay proyecciones papilares. Pero ¿qué es lo característico que veo? ¿Qué es el cambio histológico que acá me ayuda a hacer el diagnóstico? ¿Qué dicen? ¿Qué cambio histológico acá miro para que yo hago para hacer el diagnóstico de un carcinoma papilar? A ver, José. Los núcleos. Los núcleos, exactamente, los núcleos vacíos, ¿verdad? Porque si vos me decís, hace folículo, entonces voy a decir que es un carcinoma folicular, ¿verdad? Pero en realidad me voy a fijar en los núcleos, ¿verdad? El núcleo
con el halo claro que estoy viendo ahí. El núcleo en vidrio esmerilado, como le llamamos. El núcleo vacío. Ese es mi criterio. Entonces, aquí vemos otra variante. Fíjense, macroscópicamente es un tumor de bordes irregulares, grisáceo blanquecino, que compromete, parece incluso que se extiende por fuera de la glándula, ¿verdad? Va infiltrando la cápsula. Y acá puedo notar que tiene un eje, ¿verdad? Fibroconectivo, y tienen las células bien altas. Las células son altas y anchas. Y también hay atipia, ¿sí? Hay atipia. Entonces, esta es otra de las variantes histológicas. Es la variante de células altas. Carcinoma papilar, variante de células altas. Aquí otra variante. Ven que hay mayor atipia. Acá yo no me voy a fijar en el halo claro del núcleo, casi no se ve eso. Pero sí puedo ver que tiene marcada atipia. Parece una displasia severa lo que estoy observando en esta imagen, ¿verdad? Y tiene su eje fibroconectivo, no es clásico. La papila que veo, y aparte veo esa calcificación también que le va acompañante. Esta es la variante de células columnares, con un epitelio alto, estratificado y los núcleos alargados. Otras variedades. Estos tienen generalmente peor pronóstico que esas otras variantes clásicas. O esta, por ejemplo. Miren ustedes, acá yo no veo que tenga papilas. ¿Y cómo voy a hacer mi diagnóstico entonces? Por la atipia nuclear. Vean aquí que casi no hay folículo. Acá hay un folículo. Parece que hay infiltrado inflamatorio, hay fibrosis. Y en esta zona voy a ampliar y voy a ver la atipia nuclear. Esta imagen histológica es la que suele acompañar a la variante difusa esclerosante, ¿sí? Difusa esclerosante. Y como es fibrosa, esto macroscópicamente, imagínense ustedes, no va a serlo bien delimitado, va a ser irregular y lo más probable que se vaya extendiendo a órganos adyacentes en el cuello. Se va extendiendo hacia el esófago, músculo. Es más agresivo este tipo de variantes. No son tan frecuentes, pero estas son las variantes que muchas veces cuando se le diagnostica al paciente tiene que ir acompañada de, aparte de la cirugía, otros mecanismos, otro tratamiento como una radioterapia, por ejemplo, ¿verdad? O esta, fíjense ustedes, donde vemos estas células en tachuelas, le llamamos, la atipia marcada que vemos, o células en hobnail. Miren, aquí tiene la pseudoinclusión y el halo claro que ustedes pueden visualizar también. Otra variante, vemos aquí la variante encapsulada. Parece un carcinoma folicular muchas veces porque tiene como una cápsula, pero voy a encontrar que tiene atipia nuclear nuevamente. O esta, miren ustedes, la variante sólida, la variante encapsulada y esta es la variante sólida. Yo no veo que tenga aquí estructura en forma de papila. Esto tiene atipia nuclear. Ese es mi criterio diagnóstico para poder mencionar y hablar de un carcinoma papilar. Bien. Estas variantes y todas las otras que vimos, yo puedo hacer mi diagnóstico por una punción, ¿verdad? Una punción que me sugiera y donde yo vea ese cambio nuclear, por ejemplo, yo puedo sospechar justamente para hacer el diagnóstico por una punción. Sin embargo, la otra lesión que tampoco puedo hacer mi diagnóstico por una punción con aguja fina y que solamente necesito la pieza quirúrgica es esta otra lesión. Fíjense, una masa tumoral que compromete todo el parénquima. Acá parece ser encapsulado en una zona, pero es bien difusa la lesión. Y en la histología yo miro y veo folículos. Me impresiona como algo benigno, pero macroscópicamente esto parece un tumor maligno. Entonces, ¿qué es lo que realmente yo tengo que buscar y me tengo que fijar? Que no tenga afectación de las cápsulas o que tenga una invasión vascular, que lo vemos justamente en el contexto de lo que corresponde a un carcinoma folicular.
¿Se acuerdan que les dije que el carcinoma papilar hace invasión por vía linfática? Sin embargo, la otra, que es el carcinoma folicular, que es esta, hace invasión por vía sanguínea, infiltra la cápsula y afecta al vaso sanguíneo. Ese es el criterio histológico que yo necesito para hacer el diagnóstico. No es la atipia celular que tenga ni nada por el estilo. Es esto. Este es el criterio que tengo que usar. Que acá podemos usar, fíjense, entonces esas células neoplásicas van a ir comprometiendo la cápsula y rompe la cápsula. Esta es una verdadera invasión capsular, ¿sí? O esta que le envuelve y va saliendo alrededor con la cápsula. O de lo contrario ya veo fuera de la cápsula, ¿verdad? Fíjense como pequeños foquitos de células neoplásicas dentro de la cápsula, como separados. Eso no es una invasión capsular, ¿sí? Tiene que comprometer extensamente y tiene que infiltrar y salir prácticamente para poder hablar de una invasión capsular. Noten, esta es extensa, pero no una rotura, no es una invasión como tal. O esta, que es la afectación vascular. Aquí, por ejemplo, fíjense, dentro del vaso sanguíneo, yo estoy viendo nido de células neoplásicas dentro del vaso sanguíneo, de la cápsula. Un vaso sanguíneo que está en la cápsula. Acá otro incluso veo luego la conexión directa, que va infiltrando mi vaso sanguíneo. Eso es positivo. O un vaso sanguíneo fuera, ¿verdad? Fuera de la cápsula en sí. O esta que veo así suelta puede ser solamente como un corte. Entonces debo de pedir otro corte para poder confirmar. Tengo que ver con exactitud varios focos realmente para poder hablar también de una invasión vascular, para mencionar dentro de lo que corresponde a un carcinoma folicular. ¿Recuerdan que les dije que los adenomas tienen cápsulas y sus cápsulas muchas veces son finas? Sin embargo, para los carcinomas, las cápsulas son más gruesas, pero no son tan completas. ¿Por qué? Por eso justamente es el criterio para hacer mi diagnóstico. Fíjense en esta, acá estamos viendo otra pieza macroscópica de un tumor maligno. Compromete todo el parénquima tiroideo. Ustedes no van a saber que esto es tiroides si yo no le digo que es un tumor tiroideo. O sea, yo ya no veo parénquima tiroideo normal, una afectación difusa. Y acá puedo ver la atipia de la célula, área de necrosis, de coagulación, pero incluso con todos estos criterios, probablemente yo no hago el diagnóstico de un carcinoma folicular. Tengo que ver la invasión, ¿verdad?, vascular y capsular para poder hacer el diagnóstico. Y ustedes pueden ver que los núcleos no presentan el aspecto en vidrio esmerilado, que es una característica para poder hacer el diagnóstico de un carcinoma folicular y no de un papilar. Acá pueden ver la invasión. Tengo que ver una extensa invasión vascular, ¿sí?, para poder llamarlo. Acá otra característica, acá más o menos, que me muestra también es que puede tener mitosis, es frecuente ya en los peor pronósticos, ¿verdad?, lo de más indiferenciado dentro de los carcinomas. Y hay una clasificación, no sé si la doctora Estela le habla en la clase, ¿verdad?, pero es la que generalmente más utilizamos aquí para una clasificación para los carcinomas foliculares, que esto es justamente es más como una variante, ¿verdad?, para pronóstico. Para el pronóstico que tenemos tres, que son el carcinoma folicular mínimamente invasivo, donde está encapsulado y hay invasión capsular, pero no hay invasión vascular, solo invasión capsular. Ese por eso le llama mínimamente invasivo. El otro es el carcinoma folicular encapsulado angioinvasivo. Está invadiendo vasos sanguíneos, pero esa invasión es limitada, de 1 a 3 vasos. Y puede o no afectar la cápsula. Y el otro es el carcinoma folicular ampliamente invasivo. O sea, macroscópicamente, histológicamente, hay una invasión extensa de todo el componente de la pieza de la cápsula y de vasos sanguíneos. Bueno, otro tumor tiroideo que también vamos a encontrar y que muchas veces se ve en pacientes mayores,
son tumores con una adherencia también a planos profundos, que puede ser como antecedente que tenga estos pacientes es la presencia de bocio multinodular, es este tumor que estamos viendo aquí, un tumor agresivo que se denomina carcinoma anaplásico, ¿sí? Un tumor que pierde esa diferenciación, con un alto índice mitótico, mucha anaplasia celular, es lo característico, y muy agresivo. Y suele tener dos patrones histológicos, el patrón fuso celular y el patrón epitelial, ¿sí? Que es lo que vemos aquí entonces para un carcinoma anaplásico. Su edad de presentación, mayormente pacientes adultos mayores. Y otro, como les dije, antecedente de que hayan tenido un bocio coloide multinodular. El otro tumor tiroideo que no podemos dejar de mencionar es esta, que corresponde al carcinoma medular. El carcinoma medular, un tumor de bordes poco definidos también, suelen verse en pacientes jóvenes y son asociadas a las neoplasias endócrinas múltiples. A la histología que voy a encontrar este material justamente característico, y que recordar, ¿verdad?, que estas células se originan de las células C, ¿sí?, secretoras de calcitonina. Por eso, tanto para el carcinoma folicular o para el carcinoma papilar, por ejemplo, no utilizamos tinciones de inmunohistoquímica, como por ejemplo para el carcinoma medular, que muchas veces es útil. ¿Por qué? Por el origen, ¿verdad? El origen que tienen estas células. Entonces, ustedes pueden notar ahí en esa imagen histológica la presencia de este tipo de material que podemos observar ahí, de lo que corresponde al depósito de amiloide, ¿sí?, que sería esto eosinófilo que ustedes están observando. Y la atipia marcada celular, el carcinoma medular, que para ello podemos utilizar la calcitonina y la cromogranina, que muchas veces son positivos, ¿verdad? Positivo para calcitonina y positivo para cromogranina. Es el inmunomarcador para el carcinoma medular. Muchas veces estos carcinomas medulares se presentan también como con múltiples nódulos, ¿eh? Múltiples nódulos, o sea, suelen ser multifocales y bien diferenciados. Bueno, muy bien. Pasamos a otra patología endocrina que ya no corresponde a la glándula tiroides, que acá podemos observar es a nivel de la hipófisis, ¿sí? El hallazgo tumoral, porque acá más que nada, antes que procesos infecciosos, inflamatorios, lo importante que vamos a ir mirando en este capítulo va a ser la relacionada justamente a la parte tumoral. Y el tumor más habitual que solemos encontrar suele corresponder a los adenomas hipofisarios, que son muchas veces lesiones bien delimitadas, pueden ser microadenomas o macroadenomas, ¿verdad? Rara vez estas lesiones son invasivas, pues la invasión generalmente es local, ¿verdad? Por la localización más que nada, es verdad, para la cirugía muchas veces dificultosa, y es un pronóstico reservado debido a ello. A la histología son células poligonales, uniformes. Nosotros no podemos saber si esta es secretora, ¿verdad?, de ACTH o LH. Eso ya es a nivel laboratorial, ¿verdad? Pero sí podemos hacer el diagnóstico de un adenoma por el monomorfismo celular que suele observarse. La ausencia de marcada atipia, ¿verdad?, que solemos ver en este tipo de tumores. Otra lesión tiroidea que debemos estudiar dentro de este capítulo es lo que conlleva la afectación a nivel de las glándulas paratiroides. Las lesiones paratiroideas, un hiperparatiroidismo, por ejemplo, primario, puede deberse la mayoría de las veces a un adenoma que afecte a las glándulas paratiroides. El 95% de las lesiones de hipertiroidismo primario se deben a adenoma. Y el otro porcentaje, un 55 a 10%, es a una hiperplasia primaria.
Y en este caso, ¿qué es lo que le estamos mostrando? Estamos viendo las cuatro glándulas paratiroideas, ¿verdad? Y parecen ser que todas están afectadas. Para hacer un diagnóstico de una hiperplasia de la paratiroidea es un poco difícil, porque tengo que realmente observar a las cuatro glándulas, ¿verdad? Para poder reconocerlo como hiperplasia. Entonces, a veces el patólogo se ve con dificultad para hacer el diagnóstico de este tipo de lesión. Describe como una lesión con hiperplasia de las células principales, ¿verdad? Para poder describir, para poder descartar, pero siempre buscando la correlación con las otras lesiones para poder definirlo como una hiperplasia y no como un adenoma. Y en este caso probablemente es un hallazgo de una autopsia, por eso estamos haciendo el diagnóstico y vemos que casi todas los cuatro, ¿verdad? Las adenopatías, las cuatro glándulas están comprometidas, ¿verdad? Entonces, con eso podemos hablar de una hiperplasia parafolicular, es decir, las parafoliculares, una hiperplasia primaria, que en su mayoría es un componente de un síndrome. Y en estos casos se pesa, ¿verdad? Se pesa, se mide para poder justamente hacer el diagnóstico. Sin embargo, cuando hay una afectación única, acá le comparan también con los otros, pero vemos que uno de ellos tiene mayor tamaño, ¿verdad? Y a la histología podemos notar que hay una masa tumoral bien delimitada, separada por una cápsula del parénquima adyacente normal. Entonces, esto me ayuda a hacer el diagnóstico de un adenoma paratiroidea. Los carcinomas, por ejemplo, son mucho más raros de observar, pero que puede existir. ¿Cómo hago el diagnóstico? Por la invasión también capsular que muchas veces puede verse. Bueno, otra lesión endocrina que deben de estudiar es la que corresponde a la glándula la glándula suprarrenal. Dentro del capítulo de patología suprarrenal, no se olviden de los procesos neoplásicos y también de los procesos hemodinámicos realmente infecciosos que podemos encontrar a nivel de este órgano. Y aquí principalmente la que le está mostrando es la hemorragia difusa que puede comprometerse dentro de la glándula suprarrenal. Ustedes pueden notar aquí esta glándula suprarrenal con extensa área de hemorragia que está afectando todo el parénquima y que muchas veces es secundario a infecciones bacterianas, a una sepsis, principalmente por la Neisseria meningitidis, que vemos ver, por ejemplo, en los pacientes, en los niñitos, por neumococo o por hemófilos, ¿verdad? Es la causa más habitual que lleva a esta hemorragia masiva y lo vemos en el contexto de lo que sería un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Muchas veces estos pacientes, la mayoría fallecen, ¿verdad? Porque ustedes saben que una insuficiencia de la glándula suprarrenal es incompatible, ¿verdad?, con la vida. La ausencia de hormonas a nivel de ese órgano, entonces rápidamente lleva a una muerte fulminante del paciente. Hay que actuar rápido, y más si es que uno es pediatra y empieza a ver este tipo de lesiones. Muchas veces se ven como lesiones de hemorragia porque hace una coagulación intravascular, empezando a presentarse pequeñas áreas de petequia, hemorragia en la superficie externa de la piel y el paciente en horas prácticamente fallece por esta hemorragia masiva que solemos observar en las autopsias. Y muchas veces suele ocurrir, por ejemplo, en pacientes que no son vacunados. Esa es una característica importante. Por eso es muy importante la vacunación, por ejemplo, por hemófilos. Yo llegué a ver 2 casos en autopsia. Y justamente los dos chiquitos, uno tenía 1 año, 6 meses, creo, el otro 2 años. Los dos chiquitos no tenían vacuna, no tenían la penta y acuérdense que ahora justamente dentro de la penta ya está para el hemófilo. Y se dosó, se encontró la parte bacteriológica que era por infección por hemófilo. O sea, la histología no me hace el diagnóstico si es por hemófilo, ¿verdad? O por meningitidis, ¿verdad? Por Neisseria, sino que eso es laboratorial, la parte microbiológica. Porque la histología voy a ver la misma macroscopía y la misma microscopía. Pero es una patología que vemos más en niños, como les menciono.
Bien, en relación a lo neoplásico, bueno, acá podemos, de la glándula suprarrenal, vamos a ver que podemos observar, por ejemplo, en este caso, lo que sería un adenoma, ¿verdad? Estamos viendo una tumoración bien delimitada, son también muchos de ellos inactivos y no secretores, ¿verdad? Como un hallazgo casual muchas veces y que le suelen definir como incidentaloma. Pueden ser tumores bien delimitados, como estamos viendo aquí, que pueden llegar a medir de 2 a 3 centímetros de diámetro. Y en la histología, ¿qué es lo que veo? Veo una proliferación que puede ser de la zona de la corteza, ¿verdad? Principalmente la parte cortical, o la fasciculada, o la glomerular, o la reticular, por ejemplo, la que va proliferando. Y no hay afectación de la cápsula, ¿no? Noten aquí una tumoración bien delimitada. Y como le estaba mencionando, la mayoría son no secretoras, son inactivas. Una hiperplasia que estoy viendo de una coloración amarillenta, como se puede observar en esta imagen. Un adenoma córtico suprarrenal. Y que tengo que diagnosticar diferencial de un carcinoma córtico suprarrenal, que son neoplasias infrecuentes y que puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños. No se olviden que es un tumor que podemos ver en niños. Y estas sí suelen ser funcionantes y suele afectar a otros órganos. Fíjense, este es el tumor y aquí es el órgano que está en relación, ¿verdad? Que sería el riñón. Hay un compromiso de la cápsula, suelen ser tumores más invasivos, más agresivos, ¿verdad? Infiltrando o extendiéndose en tejido adiposo o órganos adyacentes. Y acá en la histología, noten ustedes que tiene una invasión incluso vascular. Eso es lo que tengo que ver para poder también hacer el diagnóstico, porque no me voy a fijar solamente por la atipia celular. Como todo tumor endocrino, aquí poco o nada me ayuda a observar esa atipia de células. Tengo que ver otras características como una invasión de la cápsula o invasión de vasos sanguíneos para poder hacer el diagnóstico de un carcinoma suprarrenal. Aquí para ir mostrándole otra pieza de lo que sería un carcinoma. Miren ustedes, fíjense, acá aparece bien delimitado y luego va perdiendo esa buena delimitación, tumores sólidos. Aquí incluso parecería que va extendiéndose al tejido adiposo con áreas de hemorragia y a la histología compromete el tejido adiposo, va infiltrando en profundidad a otros tejidos, otros órganos adyacentes. Y la atipia, que acá yo veo, pero ese no es un criterio único. O sea, no porque vean ustedes núcleos bizarros, núcleos atípicos con anaplasia, ya sospechan en un tumor maligno. No, tengo que ver otros criterios, porque no es el criterio único para estos tumores endocrinos. Creo que esa era la última. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Todo claro, creo, profe. Bueno, Profe, sí, decime. en la diapositiva creo que era la 37 la que mostraba la comparación del tumor tiroideo en el paciente que tenía 80 años. ¿Podrías repetir Vamos a ver. las variantes? Esta. Por favor, sí. Aquí. Tener la variante fuso celular, ¿verdad? Que es esta. Es que como parecen tipo fibroblastos, ¿verdad? Alargadito. Y esta es la tipo epitelioide. Como un epitelio parece. Pero ves que tiene marcada atipia. Esas son las dos variantes histológicas. Pero ambos corresponden a un carcinoma anaplásico por la atipia que tiene. Yo no puedo diferenciar. Se sospecha que esto anaplásico puede ser secundario, por ejemplo, de un carcinoma papilar que perdió la diferenciación o un folicular que haya perdido la diferenciación. Se cree. Gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos me pusieron su presente?